En FIFCO, adoptamos indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Ambiental, somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Social, contamos con diversos programas de voluntariado y oportunidades de crecimiento para nuestras personas colaboradoras. Gobernanza, nuestra filosofía garantizan ética y transparencia. En FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. En FIFCO. Buenos días, les habla Luis Cardoce, yo soy periodista del Financiero y es un placer invitarlos aquí a un nuevo foro que organizamos periódicamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre inteligencia artificial, en especial sobre cómo se aplica la inteligencia artificial generativa en un ambiente laboral, en un ambiente empresarial, cómo las empresas, tanto a nivel local como internacional, han adoptado este tipo de herramientas y cuáles son los principales ventajas y limitaciones que esto conlleva. Le agradecemos a nuestros patrocinadores, a FIFCO y a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional por presentar este foro. En esta mañana me acompaña don Denis Córdoba, él es director de Tecnología de la Información del Seguros de Vida del Magisterio Nacional. ¿Cómo está, don Denis? Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros Rogelio Umaña, él es director de unidad de pensamiento de pensamiento digital en RDP Consulting. ¿Cómo está, don Rogelio? Un gusto. Muy feliz de tenerlo aquí. Gracias. Por último, pero no menos importante, está con nosotros también el señor Tomás de Camino. Él es el director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de Senfotec. También es una de las personas que ha seguido bastante de cerca, al igual que los otros dos invitados, la utilización de las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Nuevamente agradecemos a nuestros patrocinadores por permitirnos tener este espacio para conversar libremente sobre la aplicación de este tipo de herramientas a nivel gerencial. Igualmente les aviso, van a ver por ahí consejos también de utilización personal y profesional sobre el tema, porque siempre hay como esa ósmosis, ¿no?, entre el sector empresarial empresarial y personal, así que aunque no lo vean como una herramienta que hoy precisamente les pueda servir para sus trabajos, en el futuro puede que sí, así que les recomendamos quedarse aquí en esta transmisión. Tal vez para comenzar, me parece importante que podamos establecer un tipo de marco teórico, de base común, un lenguaje común entre nosotros, ¿verdad?, para establecer las bases y que la audiencia nos pueda seguir la pista a la hora de conversar sobre este tema. Entonces, empecemos justo por ahí, don Tomás. ¿De qué hablamos cuando hablamos de IA generativa, inteligencia artificial generativa? ¿Qué es esto? Bueno, inteligencia artificial es, en general, es el tratar de hacer que las máquinas piensen o hagan tareas que normalmente los humanos realizamos. A partir de ahí, normalmente utilizábamos hace algunos años atrás o un año atrás, nos enfocábamos mucho en inteligencia artificial del tipo donde pongo el teléfono y me reconoce la cara y entonces me deja entrar al teléfono. Y esa era toda la función de esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa lo que hace es generar contenidos, ¿verdad? Generar videos, generar fotos, generar textos, que es diferente a solamente un proceso como de identificación o clasificación, sino que efectivamente construye algo a partir de un entrenamiento que está basado en un gran cuerpo de conocimiento. Entonces la inteligencia artificial generativa tiene la particularidad de que en lugar de nada más discriminar información o hacer una pequeña predicción, lo que hace es construir contenidos en general. Claro. Y una particularidad es que es contenido que no ha existido. Yo creo que ahí es donde está un poco la parte novedosa también y la clave de la palabra generativa. Están realmente creando, basados en un entrenamiento, claro, pero están creando contenido nuevo. Y eso es un poco, creo que eso sirve muy bien de base para lo que vamos a hablar, porque ahí es donde está mucha de la razón por la cual nos está llamando tanto la atención. Claro, claro. Y cada contenido tiende a ser único, ¿verdad? Si yo le pregunto varias veces lo mismo, me va a responder de maneras diferentes, así como cuando yo converso con alguien, ¿verdad? Que es experta en un tema, yo le pregunto algo, le pregunto unos minutos después, me va a responder parecido, pero la articulación de palabras y todo va a ser creada en el instante, digamos. Claro, y aquí hay un tema interesante con la degenerativa y una de las razones también por las cuales se ha popularizado, y es que
estas son, o sea, son instrucciones que uno le da a esa IA, pero se las da en lenguaje humano, ¿verdad? Normal. Entonces uno le habla en español a la IA generativa y la IA generativa te responde o te soluciona el problema que le presentaste en ese mismo idioma. Eso es algo importante. Eso es algo importante porque además todo el conocimiento de nuestra sociedad humana está en lenguaje natural. O sea, está escrito en lenguaje natural. Por eso estos sistemas se basan en el procesamiento del lenguaje natural. Porque realmente todo lo que hemos construido de conocimiento está en lenguaje natural. Todas nuestras leyes, todo lo que sabemos de ciencia, religiones, absolutamente todo está fundamentado en lenguaje natural. Entonces, por eso estos sistemas se nutren de eso y pueden construir a base del lenguaje natural, que es la forma en que nosotros en realidad generamos instrucciones, generamos leyes, generamos conocimiento, generamos investigación, etcétera, etcétera. Sí, me parece que inclusive, digamos, esta capacidad, digamos, a nivel de procesamiento del lenguaje natural es lo que ha hecho que se popularice un poco más, ¿verdad? Porque creo que ya había, digamos, desde hace muchos años, existe el concepto de la inteligencia artificial y se ha venido trabajando en esto, pero esta facilidad que tiene hoy a nivel de procesamiento del lenguaje natural ha hecho que prácticamente cualquier persona tenga la capacidad de utilizarlo, ¿verdad? Y una aclaración que siempre, yo me imagino que Tomás y Denis se han encontrado con esta confusión. A veces la gente tiende a confundir, sobre todo los modelos grandes de lenguaje, los tienden a confundir con Google, porque Google es lo que conocemos, Sí. pero son dos cosas totalmente diferentes. Google, yo siempre digo, imagínense a Google como un bibliotecario. O sea, Google sabe dónde hay guardadas cosas, sabe dónde está, pero lo tiene almacenado, lo tiene indexado, eso existe. Entonces, eso es Google. Si usted tiene una conversación con uno de estos modelos, realmente no está conversando con un bibliotecario, está conversando con un cerebro, con un asistente, como lo quiera ver. No es que va a ir y va a buscar la información que tiene guardada, no, te la contesta en el momento, por razones estadísticas que podemos profundizar más tarde, pero al final de cuentas no es que tiene ese conocimiento ahí guardado, sino que aprendió y sabe responder. Y también es en cualquier idioma. Ajá. O sea, si yo pregunto en español, en realidad el conocimiento sobre el cual está entrenado es en cualquier idioma. Entonces me integra información que viene de cualquier origen del lenguaje, que es diferente cuando busco en Google, ¿verdad? Que me va a responder en español o en inglés y busca solo los contenidos en español o en inglés. No, en ChatGPT es integración de conocimiento en cualquier idioma. Entonces, si yo pregunto algo muy específico y ahí la mayor investigación está en italiano, en ruso y en hebreo, me lo va a responder en español indiferentemente en el lenguaje origen en el que fue generado. Y eso es importante porque eso rompe las barreras idiomáticas, ¿verdad? Y rompe las barreras que por lo general la investigación científica siempre está en inglés y cosas por el estilo, pero en este momento ya eso es irrelevante, ¿verdad? Yo simplemente puedo consultar y me responden en el lenguaje que yo es el que preferentemente manejo. Sí, en términos de entrenación es como decir que es básicamente universal, digamos, el conocimiento que se tiene ahí, y a partir de ahí lo puede uno consumir indistintamente del lenguaje que... Por eso es como un cerebro, es Cerebros. preguntarle a un cerebro. Claro, claro. Y la diferencia, como dicen, de preguntarle a Google es también la respuesta no tiene que ver como con este algoritmo que tiene el buscador que prioriza también el contenido pago o que prioriza según palabras clave, ¿verdad? O lo que lo que la gente busca más. Exacto. Sí. No va por ese lado. Sí. ¿Qué prioriza entonces una inteligencia artificial? No prioriza nada en realidad. Okay. Lo que tiene atrás se llama algoritmos de transformer. Por ejemplo, ChatGPT, GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Transformer es un tipo de algoritmo que se publicó en el 2017 de forma abierta, que fue el que realmente potenció lo que es ChatGPT y ese tipo de modelos en este momento. Y ese algoritmo es difícil de explicar, ¿verdad? Pero lo importante es que tiene una cosa que se llama atención, que es cuando yo escribo un texto, logra identificar cuál es la atención de ese texto, o sea, cuál es el foco, ¿verdad? Y cuando va respondiendo, logra mantener, se llama reatención, logra mantener el foco de la respuesta. Por eso es que es tan capaz de construir algo coherente que tiene principio y fin, ¿verdad? Pero no es que conscientemente ChatGPT en realidad entienda lo que está escribiendo. Lo que está es a puro algoritmo tratando de construir lo que es una respuesta razonable, ¿verdad? Que matemáticamente se transforma en de mayor probabilidad, la respuesta razonable basado en el contexto creado en una petición, un prompt, ¿verdad? Claro. Entonces no prioriza nada en ese sentido. Lo que sí tiene son como unas barreras
¿verdad?, de censura o de contenido que no es apropiado, cosas de ese tipo, ¿verdad?, que eso sí está programado por encima. Si fuera por sí solo, respondería dependiendo de lo que yo le pregunte, pero se ponen algunas barreras encima para evitar, digamos, algún tipo de uso que es claramente, digamos, no sería ético o no sería apropiado. Y esto lo que hace interesante, específicamente los modelos Transformers, es que realmente crean una ilusión de conocimiento. No son, aclarémoslo, porque yo creo que esa es una de las cosas, no son conscientes. Es cálculo estadístico puro, de saber, después de esta palabra, basado en todo el conocimiento que tengo y en los cálculos que estoy haciendo, sigue esta palabra. Lo hacen fracciones de segundo. Y la respuesta es súper coherente y uno siente que es una conversación y que entendió. No están entendiendo, están adelantando estadísticamente basado en su conocimiento. Ahora, eso es lo asombroso del modelo. Pero también nos hace entender de dónde vienen algunos de los sesgos y algunos de los problemas. Pero lo asombroso es poder hablar. Y volviendo al tema que decía Denis del lenguaje, yo creo que es la primera vez que tenemos tanta claridad de hablar con las máquinas. Yo siempre lo veo así, es que para hablar máquina teníamos que hablar en máquina. Sí. Por primera vez en la historia ya no necesitamos hablar máquina. Las máquinas aprendieron a hablar humano. Igual lo interpretan y terminan hablando máquina y terminan interpretando máquina por dentro. Pero hay una capa que nos permite tener esa interacción, que es lo que hace que todo el mundo pueda hablar. Claro, claro, no le hablamos en ceros y unos, ¿verdad? No, ya vamos a hacer, sí. A las máquinas. Bueno, aquí ustedes ya mencionaron dos, con la pregunta de qué prioriza, ¿verdad? Y el hecho de que estos sistemas realmente no tienen nada por detrás, ¿verdad? Sino que van trabajando según cómo se entrenaron, ¿verdad? Con información existente en Internet, pero no en línea necesariamente, ¿verdad? O sea, No necesariamente. Él no tiene que estar conectado ni siquiera a Internet para dar esas respuestas. ¿Cuáles son tal vez otras de los conceptos erróneos más comunes que hay al respecto sobre cómo funcionan este tipo de IDA generativas, tal vez concentrándonos en los motores más populares que hay hoy a servicio del público? Bueno, Rogelio mencionaba bien el mito de pensar que está razonando de alguna manera o está entendiendo lo que hace. Eso claramente no es así. En este momento el sistema no entiende. También hay otro de que generan información falsa. Eso fue uno de los primeros que apareció con... ¿Por qué? Porque si yo le pregunto, hago preguntas vagas, puede lo que se llama alucinar, que es que puede tomar cualquier dirección la respuesta, ¿verdad? Es por decir, yo digo, una computadora es... un poeta podría tomar una ruta poética, un escritor podría tomar una ruta literaria, un filósofo podría tomar la ruta filosófica, etcétera. Entonces yo digo, una computadora es cualquier cosa sale, ¿verdad? Entonces al principio la gente diciendo esto es una porquería, entonces vean que hace información falsa. No, es tan falso como cualquier otra construcción que es generada, ¿verdad? Y en realidad es la persona que pregunta la que hace una coerción hacia una respuesta falsa, una respuesta verdadera. Entonces es el primer mito. No es que genere información, no es que se respuestas falsas, sino que depende mucho del contexto de la pregunta, ¿verdad? Ese es uno de los mitos muy importantes. Lo otro es el otro lado, ¿verdad? De que siempre va a responder de forma correcta, ¿verdad? No, ¿verdad? La correctitud de la respuesta depende de la interacción también de la persona. Entonces ven qué interesante, siempre está la persona, el individuo, el humano, presente en la interpretación o de información o de respuestas que se consideran falsas o que se consideran correctas, ¿verdad? Entonces el sistema como tal no es que siempre está correcto y no es que siempre está falso tampoco, ¿verdad? Entonces esos son los dos mitos extremos que diría yo que la gente ya está percibiendo de cierta manera cuando busca o cuando trata de generar contenidos a través de algo como ChatGPT. Sí, y creo que ahí viene un poquito lo comentábamos antes de iniciar, ¿verdad? La importancia de el desarrollo, el aprendizaje que tenga la persona que hace uso de la herramienta como tal, ¿verdad? Que tenemos que empezar a variar esta capacidad de darle un insumo a la herramienta para obtener un resultado adecuado, y lo mismo el cómo interpretamos el resultado que estamos obteniendo como tal, ¿verdad? Porque si no podemos caer en algunos de estos dos extremos que estaba mencionando Tomás. Y los trabajos, ¿verdad? Los trabajos de que nos va a quitar los trabajos, etcétera. Cierto. Eso, para ser francos, la tecnología siempre ha reemplazado al humano en los trabajos. ¿Por qué? Porque los sistemas, los trabajos son parte de sistemas de producción y
todo aquello que pueda hacer mejor va a reemplazar la labor humana. Y esto desde las revoluciones industriales ha ocurrido, ¿verdad? Claro. Entonces no es que, y como si además lo reemplazara por sí misma, ¿verdad? O sea, somos nosotros humanos mismos los que determinamos cómo va a reemplazar o cómo esta herramienta forma parte de los trabajos. Entonces no es que haya alguien como que aprieta un switch y dice de repente van a reemplazar trabajos. No, es que nosotros estamos involucrados en ese proceso de sustitución o cambio de trabajos. Yo lo veo personalmente más como una amplificación de las capacidades de trabajo, ¿verdad? Hablando con un periodista que comentaba que él normalmente hacía 5 notas diarias, pero gracias a algo como ChatGPT puede hacer hasta 30 notas diarias. Entonces, ¿qué significa? ¿Que necesita el periódico 30 notas diarias? Probablemente no, pero entonces eso significa que esta persona puede trabajar lo mismo en un tiempo mucho menor, y hay un espacio, hay una oportunidad grande aquí para las organizaciones para creatividad, ¿verdad? Para explorar otras posibilidades que hubiera tomado mucho tiempo explorar antes, que ahora hay tiempo porque se resolvió lo que era urgente y necesario de forma rápida, y ahora hay espacio para explorar, incluso con el mismo ChatGPT, otras posibilidades que no habíamos considerado antes. Entonces yo creo que amplifica el trabajo más bien en vez de solamente reemplazarlo. Hay varios puntos que ellos tocaron que me gustaría profundizar un poco. Uno es lo que está diciendo Tomás, tiene tiempos de ser discutido. Lo que pasa es que hasta ahorita que ya lo tenemos muy cerca, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando el tema de Deep Blue, cuando empezó a jugar ajedrez con Kasparov, sí, y después empezaron a hacer los estudios, decían, ¿saben qué? Y el mismo Kasparov estuvo metido en eso, decía, no, es que no es que la mejor solución, y se hicieron los estudios, no es que la computadora le gana al humano o el humano le gana a la computadora. Lo mejor es la combinación humano-computadora. Cuando hay una combinación humano-computadora es imbatible. O sea, no hay forma de ganarles. Y yo creo que es lo que estamos viviendo ahora. Hay que ver la inteligencia artificial. Yo siempre le llamo a ChatGPT el practicante brillante. Es tener un practicante brillante. O sea, yo le pido cosas, haceme tal cosa, pero se la reviso. O sea, yo creo que también hay una gran responsabilidad. A veces tendemos a culpar a la tecnología de todo. Es que la tecnología está creando falsa información. La tecnología está haciendo fraude en exámenes. No, al final quienes usan la tecnología somos nosotros. Yo puedo publicar una noticia, decir que es mía, firmarla y que la haya hecho ChatGPT. Lo puedo hacer, pero no debo hacerlo. O sea, hay consideraciones éticas, y además, si lo quiero hacer bien, lo uso como un amplificador, tal como lo dice Tomás, un practicante brillante. Claro, claro. Y nada más quería reforzar el tema de la parte falsa, porque también hay mucho pánico. Es que genera noticias falsas. No, o sea, depende de lo que usted le dé. Y por eso a mí me gusta el tema y ese es el tema oficial, el término oficial, alucinaciones, así se llaman, que es que simplemente con todo lo que piensa empieza a inventar. O sea, lo que está haciendo es inventando. ¿Es falso? Probablemente sí, pero no es con una agenda o queriendo. Son cuidados que hay que tener, y de hecho OpenAI ha hecho mucho. De hecho hay un no sé qué tan cierto sea, pero se dice que ahorita incluso ha disminuido un poquito la capacidad de ChatGPT porque están poniendo más guardas, o sea, para evitar alucinaciones y para evitar. Entonces, es una preocupación que tienen todas las empresas que trabajan en esto. Claro. Claro. Parte de la naturaleza de la herramienta. Sí, y justamente ahora que dice herramientas, de hecho yo creo que por ahí va el enfoque. Digamos, al final sigue siendo una herramienta, ¿verdad? Sigue siendo una herramienta que hay que saber darle un enfoque adecuado. Y a nivel laboral, en realidad ahorita hablaban de amplificar. O sea, a mí me parece que en realidad los trabajos no vienen exactamente a desaparecer, en cierta medida tal vez desaparece, pero en realidad es una transformación, ¿verdad? O sea, viene a transformar muchos puestos de trabajo, viene a transformar la forma en la que hacemos cosas, y nos enfoca o nos saca un poco tal vez de algunas tareas más operativas, o nos puede sacar de algunas tareas más operativas para justamente darle más valor, digamos, al pensamiento humano, ¿verdad? La inteligencia humana, y que se enfoque en desarrollar eso, ¿verdad? Y que ya hay cosas que las máquinas pueden hacer, ¿verdad? Hace pues mucho tiempo atrás, por ejemplo, la industria de la manufactura tenía que tener un montón de gente haciendo un proceso determinado, ¿verdad? Después vinieron las máquinas, entonces todo eso la gente tuvo que crecer, ¿verdad? Hubo que incrementar las capacidades de las personas para que se movieran a otros puestos, tal vez más de gestión, más de pensamiento, ¿verdad? Como tal. Entonces esto viene a ser, así como es una evolución propiamente para la tecnología, el hecho que exista la inteligencia artificial, parece que es una evolución para el ser humano también, porque nos plantea el reto de también empezar a formular, digamos, o a formar otro tipo de pensamiento para lo que va a ser el futuro en términos laborales también, ¿verdad? Claro.
Claro, claro. Don Rogelio, usted ahora mencionaba OpenAI, ¿verdad? Que son los desarrolladores del famosísimo ChatGPT. ¿Cuáles otras herramientas de inteligencia artificial generativa hay en el mercado actualmente, digamos, como disponible para el público? Y tal vez, ¿cuáles son como las fortalezas y debilidades que tiene cada una? Bueno, es difícil porque va a depender mucho del caso de uso. Claro. Probablemente conocemos ChatGPT, que es el modelo es GPT y que estamos por la versión 4, GPT-4, de OpenAI, porque fueron los que realmente fueron más ordenados en sacarlo al público, o sea, tuvieron como una coordinación. Pero Google viene trabajando modelos de lenguaje desde hace, probablemente fueron pioneros, o sea, con BART y otros modelos primeros. ¿Cómo se llama el de Lambda? Lambda, el de bueno, Facebook, el de Zuckerberg. el de Zuckerberg. Y de Meta, perdón. es el enredo. Sí. Y justo Meta lanzó esta semana, ayer o anteayer, su nuevo modelo que se llama Llama 2, que ya lo saca con aplicaciones comerciales, o sea, está abierto, se puede usar para aplicaciones comerciales. Entonces, digamos que hay una revolución. Todos los grandes están metidos. Google está metido, Meta está metido, Microsoft está metido con OpenAI y con Meta, porque resulta que Llama fue lanzado en conjunto con Microsoft. Entonces, Microsoft básicamente está haciendo todo lo posible para evitar que Google crezca. Hay una competencia muy, muy fuerte. Y hay otros jugadores no tan conocidos. Hay una empresa que se llama Anthropic, que sacó un modelo que se llama Claude, así como Claudio en inglés, Claude, que tiene un enfoque ético. O sea, ellos están tratando de crear parámetros de regulación, de autorregulación dentro del mismo algoritmo, cosa que es muy interesante. Entonces, digamos que hay mucho jugador y están también todas las personas que están jugando, las empresas que están generando imágenes, Stable Diffusion, que son otro tipo de algoritmos, Runway, que son algoritmos generativos de video. Entonces, realmente hay mucho jugador. Yo te diría que lo podemos dividir entre los grandes, los de siempre, y los startups que ya no son pequeños porque ya tienen financiamiento, y un sinnúmero de gente muy pequeña que está haciendo cosas interesantes, precisamente porque ahora la tecnología es abierta, uno puede encontrar el código, puede encontrar los APIs. Si hay alguien es travieso suficiente, puede empezar a aprender y puede empezar a crear muy rápidamente. Sí, que justamente eso iba a comentar, que me parece que a partir, digamos, de la popularización, porque en realidad ya existía, digamos, pero esa popularización y ese acceso que se tiene hoy en día a las herramientas, me parece que han surgido no solamente quienes están detrás de la construcción de estas herramientas, sino quienes aprovechan estas herramientas para construir, ¿verdad? Enfoques puntuales, ¿verdad? Que se diga, bueno, se quiere trabajar en el campo, por ejemplo, de la medicina, por ahí andaban aplicaciones a nivel, por ejemplo, la detección de cáncer y demás, que ya se basan haciendo uso, digamos, de estas herramientas ya más grandes, que están previamente entrenadas, que están preconstruidas y que se utilizan para empezar a desarrollar esos otros focos, ¿verdad? Entonces yo creo que hubo como un boom, como una explosión, ¿verdad? Y esto, pues, me parece que pues siempre Estados Unidos, digamos, que es como el foco central de esto, pero en realidad me parece que ya se ha ido expandiendo, e inclusive a estas latitudes ya uno ve, digamos, empresas costarricenses que están empezando a buscar cómo desarrollar, digamos, emprendimientos a razón de estas herramientas, ¿verdad? Y es que estos sistemas cambiaron un poco no sé si el paradigma de inteligencia artificial, pero sí lo movieron en una dirección mucho más interesante. Estos modelos se transformaron en lo que se llama ahora modelos fundacionales. ¿Por qué? Porque resulta que estos modelos de lenguaje, yo puedo construir cualquier otro sistema de inteligencia artificial a partir de estos modelos de lenguaje. Y lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana. Es decir, yo agarro ChatGPT, yo le precondiciono una serie de elementos, por ejemplo, lo que mencionábamos antes de estar en cámara, de que las restricciones editoriales de prensa, yo las puedo precargar en algo como ChatGPT y a partir de ahí empieza a revisar lo que yo le pido que revise usando ese contexto de restricciones editoriales. Es decir, un periodista sin saber de programación preentrenó, ¿verdad? O reentrenó el sistema, el modelo de lenguaje, y ahora funciona acorde a las necesidades de esa persona. Esto no se podía hacer tan fácil antes, ¿verdad? Para un ciudadano o una ciudadana. Y eso es algo fundamental, que en este momento estos modelos de lenguaje son una herramienta individual. Y en las organizaciones y en las empresas
en lugar de yo tener que decir, esta es la plataforma y hacer toda una capacitación, es que cada persona, cada trabajador, cada trabajadora puede adecuar, reentrenar o especificar para el uso que considera puede ser práctico para su posición, y entonces tenemos a todos los miembros de la organización explorando posibilidades de uso, en vez de venir centralizado, ¿verdad? Esta es la tecnología que vamos a usar y ahora todos la usan. No, es diferente porque toda la persona puede acomodar a lo que considera es práctico y le facilita el trabajo, y después a partir de ahí van a empezar a aparecer una serie de aplicaciones que van a tener el beneficio global de la organización. Entonces, mira qué interesante, una persona de recepcionista, por ejemplo, que normalmente trabajaba así, empezó a usar ChatGPT y ahora puede responder de forma en cualquier idioma, por ejemplo, y lo hizo de forma individual sin que nadie la coordinara a hacer ese trabajo. Y eso permite ahora establecer nuevas formas de trabajo, nuevos roles de trabajo que son interesantes, y eso es lo interesante de esta tecnología, y por eso al liberarlo, ChatGPT, lo hizo hábilmente, de una manera rápida, OpenAI, lo hizo de una manera rápida en noviembre, sin preguntarle nada a nadie, y de inmediatamente para que un usuario lo utilizara, y que si cualquiera de los que están viendo esto no ha utilizado ChatGPT, entre y van a saber qué hacer inmediatamente, no necesita un curso de nada, usted va a saber qué hacer inmediatamente, y eso permitió ahora que se transformó en una herramienta individual o de desarrollo individual, lo diría yo, y es ahí donde viene lo trascendental, ¿verdad? Que entonces ahora todos podamos estar haciendo inteligencia artificial sin tener que tener sistemas prescritos, sino que nosotros mismos adecuando estos sistemas a lo que nosotros normalmente, o lo que consideramos puede agregar valor a las actividades que normalmente realizamos. Esa readecuación, yo creo que es no es realmente un mito, pero yo creo que tenemos que ampliar un poco la visión, porque si bien le podemos sacar un montón de provecho al chat, a la figura de chat, y es fácil de entender, como dice Tomás, yo veo una ventana de chat y ya sé qué hacer. Es lo que uso todos los días por WhatsApp, ¿verdad? Claro. Pero el potencial de los modelos es las utilidades que yo puedo crear. Al final lo que usted tiene es un modelo que entiende el lenguaje natural, lo puede procesar. Entonces hay un montón de usos. Por ejemplo, yo puedo crear un juego donde la historia se va creando en tiempo real. Y los gráficos se van adaptando a la historia, y una historia que no está escrita. Yo puedo crear experiencias, de análisis. De hecho, Denis nos está contando algo que están haciendo ellos como empresa, que te permite agarrar cantidad de datos, hacer un análisis y darte un diagnóstico. Eso no es usarlo como chat, pero es usar las mismas capacidades de entrenamiento y entendimiento del lenguaje natural para crear nuevas utilidades. Y yo creo que esa es hacia dónde vamos, es que no nos estamos dando cuenta todo lo que puede cambiar a raíz de esto, y la oportunidad, yo diría, única que se tiene, donde cualquier persona, y es más, ¿verdad? Le podemos preguntar a ChatGPT cómo hacer cosas. O sea, yo le puedo preguntar a ChatGPT que me entrene en cómo usarlo. Yo le puedo decir, ok, entréneme, ayúdeme cuáles son los pasos para aprender a programar un lenguaje Transformer, y me lo va a dar paso por paso. Entonces, yo creo que eso es lo importante de entender, y esa oportunidad que menciona Tomás, de que cada puesto puede ser reinventado. Claro. Y en lugar de verlo con miedo, creo que tenemos que verlo como una oportunidad. Bueno, creo que con esta conversación ya se quedó bastante claro, uno, cómo funcionan, y dos, porque es que las empresas también ya les están volteando a ver cómo lo pueden utilizar. Don Denis, ¿usted qué ha notado, cómo ha visto que las empresas, de qué forma las empresas pueden adoptar la CIA? Tal vez aquí nos puede comentar un poco sobre lo que ha escuchado afuera en el mercado, y también cómo ustedes en Sociedad de Seguros lo ven. Sí, bueno, para nosotros, Sociedad de Seguros de Vida, nosotros somos una empresa, digamos que venimos como de la cuna del sector de educación. Entonces, también para nosotros, creo que en esto, y me parece que en general es el principio, digamos, que uno debe mantener con estas cosas, hay que aprender primero, o sea, hay que educar, hay que eliminar esos mitos que existen, ¿verdad? Hay que enseñarle a la gente que verdaderamente es una herramienta, que verdaderamente puede ser un potenciador, como decía don Tomás ahorita. Entonces, nosotros hemos adoptado primero, digamos, un enfoque hacia afuera de tratar de educar, de tratar de formar. Hemos tenido la oportunidad de participar por ahí en algunas entrevistas, y también de dar algunas charlas
para que la gente vaya entendiendo, ¿no? Va un poco abierto tal vez al público en general, pero principalmente, digamos, dirigido hacia el sector de educación, ¿verdad? Que es como la población que más vemos nosotros, que más atendemos nosotros, ¿verdad? Y que inclusive, me parece, es una de las que tal vez se ha visto públicamente más sometida como los mitos, ¿verdad?, del uso de los estudiantes de la inteligencia artificial. Entonces, eso crea, digamos, o genera muchas veces en el educador un temor, ¿verdad?, un temor de cómo me adapto yo a esto, que ya está siendo utilizado por los estudiantes como tal. Entonces, nosotros en la Sociedad de Seguros de Vida hemos trabajado y estamos trabajando un poquito el tema a nivel de educación, que es algo que queremos también ampliar, ¿verdad?, porque nos parece como que la educación es la base, digamos, para que la gente pueda abordar estos temas con menos temor, porque yo creo que al final siempre existe algún grado de temor, pero me parece que impulsa un poco más a la gente a poder adoptarlo. Y después, ya viéndolo un poco más a nivel interno, digamos, a nivel empresarial, pues me parece que las estrategias que estemos planteando las empresas, digamos, para los años venideros, definitivamente tienen que considerar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros ya estamos visualizando, digamos, la incorporación, tal vez uno puede llamarlo como de la innovación, digámoslo así, como parte de la estrategia que viene para los próximos 4 años, que eso me parece que es importante, o es algo que tenemos que tener las organizaciones enfrente, ¿verdad? Yo creo que no se puede esperar a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con la inteligencia artificial, porque también justamente la tecnología me parece que trae los cambios muy rápido, ¿verdad? O sea, no tiene uno posibilidad de reacción muchas veces, y las estrategias empresariales también son complejas, ¿verdad? Son un entramado que también llevarlo a cabo lleva todo un proceso. Entonces no podemos esperar a ver qué sucede con la inteligencia artificial cuando ya de plano y a todas luces está marcando una tendencia. Entonces también las organizaciones tenemos que empezar a plantear estrategias que vengan orientadas hacia la innovación, que vengan orientadas hacia la incorporación de la inteligencia artificial. Entonces nosotros, yo creo que a modo resumen, digamos, a nivel de la Sociedad de Seguros de Vida, hemos estado trabajando en poder incorporar la innovación como parte de nuestra estrategia, y también, digamos, del lado un poco de lo que es responsabilidad social, que es uno de los pilares organizacionales, formar, comunicar, darle a entender a la gente, digamos, y ojalá, digamos, tener la posibilidad de poner profesionales que tengan conocimiento, a darles conocimiento también al sector de educación como tal. Claro. Claro. Ahí hay una parte importante que, por lo menos desde nuestra perspectiva como consultores, que es la capacitación y la alfabetización de las empresas. Muchas veces se comete el error que tal vez alguien de liderazgo dice, vamos a implementar la herramienta, y lo hablábamos con Denis, vamos a implementar la herramienta, y viene todo el mundo con inteligencia artificial, y todo el mundo entra en pánico, o sea, que será que me van a evaluar, que me van a sacar, entonces hay un proceso que es necesario, que es de casi que es evangelismo, como sí. es ir y decir, ok, esto es lo que esto es la inteligencia artificial, un poco la conversación que estamos teniendo, o sea, pero teniéndolo en una empresa a manera más profunda, que entiendan cómo funciona, que entiendan cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones, y eso es muy importante, y a todos los niveles, porque esto es tan nuevo que no necesariamente es un tema de que a veces hay gente abajo que conoce más que el liderazgo. Y no solo por edad, porque tal vez son más curiosos o más curiosas. Entonces, esa es una parte importante hacia la implementación en empresas, es hacer la tarea de sentarse, hablar, desarrollar el mapa de ruta de hacia dónde queremos llegar. No simplemente es implementemos una nueva herramienta y ya. O sea, claro. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es la herramienta que quiero poner? Entonces, estamos como que en el inicio, pero tenemos que montarnos rápido. Claro. Y don Tomás, ¿cuáles son tal vez esas tareas que prácticamente todas las empresas tienen o que suelen coincidir en que se pueden ir adaptando o pueden ir adoptando más bien las inteligencias artificiales generativas? Bueno, todas las actividades que sean repetitivas ya quedan automáticamente reemplazadas, ¿verdad? O sea, que si yo tengo que estar haciendo un reporte de forma rutinaria, digamos, se puede realizar con una herramienta de estas de lenguaje de manera rápida y una fracción del tiempo, ¿verdad? Sobre todo si ya se viene haciendo de forma regular. Entonces eso es lo primero, yo reemplazaría inmediatamente todas tareas que sean repetitivas, pero lo haría, la forma de hacerlo es fomentar el uso de ChatGPT y después tener experiencias de usuario, que serían en este caso nuestro personal, discutirlas
y ver las rutas que podemos tomar para mejorar lo que estamos haciendo a partir de las experiencias de cada una de las personas que ha incorporado el chat GPT en su rutina del día a día, ¿verdad? Esa yo creo que la mejor manera en este caso, que no sea tan centralizada, ¿verdad? Que no sea tan centralizada. Lo único que se tiene que definir son como políticas de uso, ¿verdad? Claro. Políticas que sean uso apropiado, uso que le dé valor a la organización, uso que le dé valor a las personas. Y yo haría ese primer marco, ¿verdad? Sin prescribir necesariamente es que usted lo tiene que hacer así, usted lo que tiene que hacer así. No, porque esta es una herramienta que permite mucho más flexibilidad y que cada una de las personas que tiene experiencia en un rol determinado incorpore esa experiencia sumado a la herramienta de ChatGPT. Para dar un buen ejemplo, lo que decía Rogelio hace un rato de ¿cómo se llama? De Kasparov contra Deep Blue. Él hizo después un torneo que se llamaba Centauro. Este torneo Centauro, un torneo híbrido de ajedrez, ¿verdad? Entonces el torneo híbrido de ajedrez era computadora versus computadora o computadora con humano versus humano, humano contra humano y todas las combinaciones posibles. Siempre sale triunfador humano más computadora. Entonces, yo creo que el valor que la organización y las empresas tienen que darse cuenta ahora es que los roles, la definición de roles era para mecanizar los procesos dentro de una organización. En el momento que yo mecanizo los procesos y los trabajos en una organización y aparece una herramienta mecánica, es decir, inteligencia artificial, que lo puede hacer, entonces tengo que cambiar los roles de la organización, de donde ahora puedo agregar el elemento humano, que es el que realmente tiene valor dentro de la organización, y empezar a cambiar la forma en que distribuyo esos roles dentro de la organización. Esto es un cambio profundo, ¿verdad? Esto quiere decir que todo aquello que yo pude mecanizar para que una persona lo haga, pero es una labor totalmente mecánico, dejar que las máquinas lo hagan, pero ahora agarrar la capacidad creativa e innovativa de esa persona en ese rol y potenciar eso para mejorar lo que yo consideraba que era un rol que debería hacerse de X, Y manera. Ahora lo puedo hacer de la manera A, pero podría explorar B, C, D, E y F. Y es ahí donde vamos a encontrar pequeños elementos novedosos e innovadores dentro de la organización que van a hacer que sea más productiva, que genere mejores productos, que genere mejores servicios y que opere de manera mucho más eficiente incluso dentro de la organización. Es decir, la parte administrativa, si llevamos dos bolas, ¿verdad? La empresa siempre tiende, cuando una empresa primero innova, ¿verdad? Tiene una parte creativa, un florecimiento creativo importante, pero se transforma después en una empresa de administración de personal y de manejo de capitales, una vez que tiene un producto y un servicio bien definido. Lo que hace reducir la parte creativa así y lo administrativo lo crece así, ¿verdad? Es momento ahora de volver a reducir la parte administrativa, ¿verdad? Porque ahora puede mecanizarse de manera eficiente y empezar otra vez a hacer crecer la parte creativa de la organización, que es ahí donde viene la innovación. La innovación, todo el mundo piensa que es como la típico, ¿verdad? Del líder, ¿verdad? Que yo soy innovador, ¿verdad? Entonces yo vengo como un dios y digo, esta es la innovación de la organización. Cuando es en realidad las personas en cada uno de sus roles que conocen muy bien por experiencia lo que hacen, que si yo les doy el espacio suficiente para que puedan generar nuevas posibilidades, ahí podría venir esa innovación contundente que todas las empresas, todas las organizaciones van a buscar. Y esta inteligencia artificial, pienso yo, que es la herramienta ideal para poder hacerlo. Y esto involucra la educación, que es donde yo estoy muy involucrado, ¿verdad? Lo mismo, el mismo rol mío como profesor, ahora se puede amplificar, porque ya las cosas puramente mecánicas ya no necesito enseñarlas y perder el tiempo en eso, sino que ahora podemos explorar con estas herramientas rápidamente, en tiempo real, con estudiantes en una clase. Por ejemplo, si un estudiante dice, profesor, ¿habrá un algoritmo que funcione? Porque ahora de un curso de algoritmos, ¿habrá un algoritmo que funcione con tiempo de ejecución logarítmico, que tenga todas las características? No sé, construyamos uno a través de ChatGPT y me puede dar un pequeño código inicial, después lo seguimos trabajando en tiempo real en clase. Entonces vean cómo cambia el valor de la clase. Antes no, quedaba nada más como una pregunta que quedaba ahí, que si yo no lo sabía, no podíamos llegar a algún lado. Ahora no, ahora nos apoyamos de un sistema que podemos entonces construir, profesores y estudiantes, podemos construir una respuesta mucho más completa y una explicación incluso extraordinaria comparado con lo que podíamos hacer con anterioridad. Claro. Hay
Hay 4 letras que yo uso con los clientes para hacer análisis iniciales de dónde debemos empezar. Y es RACE, bueno, RACE, como carrera, RACE, que es repetición, análisis, contenido y eficiencias o escala. Y ahí es un poco, por ahí tenemos que empezar, o sea, cuáles son las tareas repetitivas, qué cosas necesitan un análisis que tal vez nos toma mucho tiempo, qué cosas necesita generación de contenido y dónde se necesita mejorar eficiencias o escalar. Y eso nos permite hacer un primer análisis de dónde están las oportunidades. Y van a ser de distintos departamentos, porque van a ver desde la gente de Business Intelligence que va a decir, bueno, mira, análisis que a mí me toma un montón, ahora lo puedo hacer muy rápido, hasta la parte de mercado que dice, mira, y las publicaciones de redes sociales, yo me puedo ayudar con ChatGPT para que me hagan ideas, para que me haga blog posts. Entonces, realmente es muy amplio y requiere esa aplicación a sentarse y analizar y ver, priorizar, porque accesible es. Claro. Claro, claro. Por poner un ejemplo, creo que ese ejemplo preciso ya lo había conversado anteriormente con don Tomás, que es, no sé, un abogado, ¿verdad? Que tiene que armar un caso. Y en vez de leer toda la jurisprudencia que hay sobre esa materia, puede pedirle, por ejemplo, a ChatGPT que le busque qué hay, que se lo resuma, y él luego analiza, ¿verdad? Esa tarea previa que le dio el mismo ChatGPT, la misma inteligencia artificial. Y el resultado de si gana o no el caso también va a depender de la misma pericia que tenga el abogado para interpretar esa información que le dé la inteligencia artificial. En ese sentido, la inteligencia artificial es tan buena como la persona que le da las instrucciones, ¿verdad? Ese es un concepto tal vez que... Es el mismo ejemplo que poníamos del ajedrez, ¿verdad? O sea, el humano más la máquina es lo que hace. El año pasado me invitaron a dar una conferencia en un grupo de nefrólogos en México, los top especialistas y muy conocedores, y la discusión fue interesante porque yo les decía, y venía empezando el boom de esto, pero yo les decía, o sea, ¿dónde creen que van a estar sus habilidades? Y ellos mismos empezaron a decir, bueno, lo que pasa es que todos aquellos doctores que hemos sido mucho más analíticos y que nuestra fama y nuestra reputación ha sido porque podemos, eso va a empezar o sea, eso lo va a hacer la máquina. ¿Quiénes van a sobresalir? Los doctores que tengan mejor bedside manner, como dicen los norteamericanos, o sea, los que tengan las mejores habilidades blandas para atender a un paciente. ¿Cómo le voy a explicar lo que me acaba de dar el diagnóstico de la inteligencia artificial? O sea, al final, yo creo que veámoslo así, hay mucha preocupación de que la inteligencia artificial nos va a quitar la humanidad, y yo siempre digo, no, o sea, humanicemos la inteligencia artificial. O sea, hay una frase que yo siempre uso que es tecnología más humana en lugar de humanos más tecnológicos, pero es responsabilidad nuestra. O sea, es relegarlo a una herramienta, pero la interpretación, si soy médico, mejorar mi parte médica, si soy abogado, afinar las cosas que tengo que afinar. Y yo siempre le digo, a mis dos compañeros de panel aquí, los dos dan clases. Y yo siempre digo, no, es que el profesor lo que tiene que hacer es cambiar la forma de dar clases, no asustarse por el chat GPT. Porque más bien, es que ya me van a quitar. No, o sea, hay que cambiar. Punto. O sea, ni sonar todos los estudiantes. Ni sonar todos los estudiantes sin sin dar casos. Pero no sé, me imagino que ustedes sí usan las herramientas en las clases. Sí, definitivamente, digamos, y también uno lo ve pensando en que uno está formando profesionales, bueno, se forman personas, pero también se forman profesionales, entonces también hay que desarrollar esos skills, hay que empezar a incorporar esas herramientas, porque ya son eso, son herramientas, ¿verdad? No podemos hacernos a la vista gorda de la herramienta como tal, y más bien hay que sumarla, hay que enseñar a utilizarla. O sea, ahorita don Tomás ponía algunos ejemplos ahí de cómo uno, por ejemplo, en la clase puede empezar a tener un punto de partida sobre algo que inclusive uno mismo como profesor no necesariamente tenga usted el conocimiento o el material preparado para a partir de ahí desarrollar algo, ¿verdad? Y ese ejemplo me gustó porque en realidad es, viéndolo uno también desde la óptica laboral, es un caso típico de la vida real, ¿verdad? Los que trabajamos, por ejemplo, en la industria del software, nos toca resolver problemas, y son problemas que no están escritos en un libro, son problemas que un usuario tiene, es una necesidad que se quiere automatizar, y entonces toca partir a hacer un análisis, ¿verdad? Entonces, tal vez antes ese análisis era un proceso más robusto, era un proceso que requería de más tiempo, pero ahora tenemos un punto de partida, poder explicarle, por ejemplo, al ChatGPT qué es lo que quiero hacer, qué es la necesidad que tengo, y a partir de ahí construir una base, un marco, y a partir de ahí entonces terminar uno de personalizar y desarrollar eso, digamos, en función de la necesidad que usted está atendiendo en la organización. Entonces,
eso es lo que hay que enseñarles a hacer a los estudiantes. No hay que enseñarles a programar exactamente un ciclo o cosas que ya propiamente la inteligencia artificial hace. O sea, hay bases que necesariamente pues, un profesional necesita tener para comprender esto, pero definitivamente ahora hay que enseñarles a usar esta herramienta y decir, bueno, ¿para qué se va a devolver hasta aquí si puede empezar desde aquí, un punto de partida medio, y potenciar esa solución? Y eso es otra cosa, ¿verdad? Uno, por ahí está el dicho de que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Entonces al final vos sumás ChatGPT y bueno, o sea, no sé cuántas cabezas serán, cuántos cerebros serán ChatGPT, pero me parece que sí, que definitivamente está potenciando uno la capacidad de la persona que está tratando de resolver un problema. Entonces, en definitiva, tiene que venir la inteligencia artificial a sumarse a las aulas. O sea, y es parte, digamos, también del mensaje que nosotros a nivel organizacional en la Sociedad de Seguros de Vida queremos darle al público, ¿verdad? Y yo creo que vuelve otra vez a la enseñanza como un diálogo entre personas que son nuevas en un dominio de conocimiento y alguien que es más experimentado en ese dominio, pero es como un diálogo. Imagínense el año cero, digamos, de inteligencia humana, que todos lo estábamos descubriendo y nada lo teníamos conocido. Y hay una persona que sabe un poquito más que el resto. Eso lo que permite es dirigir, ¿verdad? O plantear cuestionamientos que podemos discutir, pero cada uno de los presentes tiene la misma capacidad de razonar, de poder proyectar posibilidades dentro de lo que cualquiera que estemos discutiendo. Eso podemos volver ahora en el aula de clase, ¿verdad? Yo soy simplemente una persona más experimentada que puedo dirigir, que puedo resolver parte de la explicación, pero la discusión con estudiantes y un sistema artificial nos va a permitir explorar y expandir en lo que estamos pensando. Por ejemplo, yo en Universidad de Sanfotec la forma que damos clases es muy experiencial, ¿verdad? No nos concentramos en una clase magistral, sino lo que queremos es un reto concreto de trabajo de los estudiantes. Yo lo que hago es, yo le digo a ChatGPT, necesito que me plantees unos 10 problemas, le doy todas las características donde los estudiantes tienen que aprender estos y estos conceptos, por ejemplo. Me puedes sugerir 10 problemas y me da 10 problemas, ¿verdad? Entonces los veo y qué interesante esto. Yo les doy eso a los estudiantes, digo, estos son los problemas que me dio ChatGPT. Ni siquiera yo los he resuelto. Yo creo que se pueden resolver, le digo. Yo creo viéndolo, yo creo que se pueden resolver. Pónganse a trabajar en esos problemas y los discutimos al final. Yo tampoco conozco la respuesta exacta, pero entonces a través de después de la discusión con los estudiantes, que ellos también se apoyaron probablemente en ChatGPT para resolverlo, es en la discusión donde dijeron, usamos este algoritmo que nos sirvió, ¿verdad? Y lo modificamos porque nos estaba dando un problema, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, mira qué interesante, ese algoritmo hace tal y tal cosa, podrían también agregarle a tal otro. Entonces el otro grupo dice, mira, nosotros hicimos algo parecido, pero lo que más bien nos fuimos por eso. Y es ahí donde ocurrió realmente una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? No de yo como autoridad decir cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Y es ahí donde yo creo que estos sistemas generaron tanto que hasta Yuval Harari ya está prescribiendo el fin del mundo, ¿verdad? Que es que pone en riesgo la autoridad. Ahora ya no es verdadero porque Tomás lo dijo, ya no sirve. O sea, que yo les esté diciendo algo aquí no es suficientemente criterio de verdad para que alguien lo acepte. Yo lo puedo cuestionar de manera mucho más hábil en este momento, porque ya no es buscar en Google, es integrarlo a través de un sistema que tiene el conocimiento del todo, ¿verdad? Y que lo podría integrar. Entonces yo podría cuestionar lo que dice Tomás utilizando y apoyándome en una herramienta como esto. Y ese es el miedo que está generando en muchas personas, que ahora ya no está esa persona como autoridad, ya no es el profesora, la gran autoridad, ¿verdad? El profesor que yo reviso el trabajo y yo determino lo que está correcto y lo que no está correcto. Y eso asusta a muchísimos profesores y profesoras, ¿verdad? Porque en ese momento pierden ese poder que tenían sobre los estudiantes, que era lamentable desde el inicio pensar en una relación con los profesores y estudiantes de esa manera, pero que siempre ha estado ahí en las diferentes universidades y en los colegios también, ¿verdad? Y yo creo que nuestro sistema educativo está muy acostumbrado a hacer de pregunta y respuesta, y muy basado en la memorización. Así yo creo que todos los que estudiamos aquí, yo sé que los tres nos vemos millennials, pero no lo somos. Yo sí. Yo soy Z. Sí, Z, de espíritu. Pero
todos estudiamos en un sistema donde recibíamos una clase magistral, aprendíamos y hacíamos un examen. O sea, y ese ha sido el sistema. Este tipo de tecnologías más bien nos llevan a pensar más. Y a mí siempre me llama la atención incluso el uso personal que le damos a ChatGPT, porque siempre le damos el mismo uso le pregunto algo y me contesta, y si no me gustó la respuesta. Y una de las cosas que tiene ChatGPT es o sea, yo le puedo decirle a ChatGPT, no, búscate una información más profunda, ándate por este lado. A veces uno le pide algo y me da 10 puntos y yo le digo, profundiza el punto 3. O sea, yo puedo tener una conversación. No estamos acostumbrados a eso. O sea, tenemos que cambiar la forma, esa forma más de ir y de venir con el profesor, con la herramienta, o sea, es un cambio total de mentalidad. Y las herramientas van a estar ahí y va a ser el provecho que le saquemos, ¿verdad? Pero definitivamente ya no estamos en la era de la pregunta y la respuesta y la memorización. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Claro. Y volviendo al tema de la educación, hay como una esterilidad en prohibirla, ¿no? Porque guardando las distancias es como cuando vino la calculadora y le decías al estudiante, no la puedes usar, pero en la casa lo va a usar. Y el internet. En la casa va a usar el ChatGPT. El ratón del vago. Y sería un absurdo, ¿verdad? Si yo estoy enseñando en una universidad, digo, no, es que no pueden usar ChatGPT, pero en el mundo profesional lo vamos a usar. Pero aquí no lo pueden usar. Es ridículo, es ridículo. Entonces no tiene ni pie ni cabeza prohibir, mucho menos en un contexto universitario, ¿verdad? Donde estamos, la idea de la universidad es de libre pensamiento y que profesores y estudiantes puedan argumentar y puedan generar argumentos que son interesantes, ¿verdad? Y ese es el fin de la universidad. No que hagan una tarea y se la corrijo como verdadera o falsa, ¿verdad? Lo que cuestionó estos sistemas es la evaluación. Entonces es ahí donde tiró abajo todo el concepto de examinación y de evaluación que teníamos construido de décadas o hasta más de 100 años, lo tiró al piso. ¿Verdad? Las ideas de que soy abogado, ya me certifico de abogado si hago este examen, cuando es un examen que una máquina lo puede resolver. Soy médico si respondo a este examen, cuando es una máquina que lo puede resolver. Entonces, si la máquina lo puede hacer, ¿para qué me lo están preguntando a mí? Eso diría cualquier estudiante, ¿verdad? Si me mandas a hacer el trabajo y lo puede hacer una máquina, ¿para qué me lo estás preguntando a mí? Y tiene todo el sentido hacerse esa pregunta. Entonces, tenemos que cambiar esa evaluación y es una oportunidad, siento yo, es una oportunidad para salir de esa trampa que hemos generado nosotros mismos de evaluar los estudiantes como si un estudiante 70 y uno 100 es que este sabe este es de 100% de conocimiento y este es de 70%. Ese número no tiene ninguna validez en realidad en el desarrollo humano de las personas. Entonces podemos borrar ahora eso y preparar nuevas formas de evaluación, que ese es el gran reto ahora de la educación, ¿verdad? De transformar nuestros métodos de evaluación que ya habían sido obsoletos desde hace rato, pero ahora se hace evidentemente claro de que no evalúan a un humano, evalúan conocimiento puramente mecánico. Claro. Entonces no hace falta hacer esas evaluaciones, tenemos que hacer otras totalmente diferentes. Denis, en estos espacios de capacitación que ustedes han dado, ¿cuál ha sido la reacción también de las personas que participan también cuando se rompen tal vez estos paradigmas o estos tal vez prejuicios que tienen sobre qué es la IA y cómo se puede usar? Yo creo que me parece que a nivel general, bueno, y creo que a nivel nacional lo he sentido mucho, me parece que hay como dos mensajes, ¿verdad? Hay un mensaje de la inteligencia artificial es positiva, es una herramienta que creo que es un poco lo que estamos hablando el día de hoy. Y también está el otro lado, digamos, que hay más detractor, o hay mucha gente, digamos, que tal vez no está a favor, digamos, o el mensaje que transmite es que esto que hablábamos, ¿verdad? Que es malo, que no se puede usar, que van a copiar, que los estudiantes ya no van a hacer las cosas como las deberían hacer. Entonces, se genera en torno a eso, se generan muchos mitos. Entonces, ¿qué hay en primera instancia? Hay miedo, o sea, siempre hay temor. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo escuchar un mensaje de la inteligencia artificial es positiva a otro que le digan, vea, no se meta ahí porque eso no es bueno, ¿verdad? No es sano. Y la gente, obviamente, la advertencia de algo malo tal vez pesa más que el hecho de que tal vez digan que sí es bueno, ¿verdad? Entonces empieza a generar un temor. Entonces nos encontramos en primera instancia con eso, ¿verdad? Entonces también se trabaja como en tratar de demostrarle a la gente, digamos, que verdaderamente hay que aprender cómo utilizarlo, ¿verdad? Pero va un poco por ahí, creo, lo que pasa. Claro. Y bueno, ustedes evidentemente los tres han jugado, han probado bastante con estas herramientas.
¿cuáles elementos sienten que tal vez a nivel empresarial o a nivel de negocios todavía no se puede hacer con ellas, pero que estamos cerca, que tal vez en unos años es algo lo que nos tenemos que preparar? No sé, don Rogelio, ¿qué ha notado? Bueno, desde el lado de comunicación, que ha sido el lado en el que yo siempre he estado, la parte de las redes generativas de generación de imagen y video van avanzando muy, muy fuerte y están causando miedo en este momento. Hay una huelga del sindicato de actores en Estados Unidos precisamente para evitar el uso de perpetuar la imagen de un actor o una actriz aún después de muerto, o lo que por lo menos los derechos se puedan negociar. Yo creo que la generación de fotografías ha ido muy rápida. La generación de video ahí va, pero al paso que vamos, yo estoy adelantando que en un año probablemente, ya ni siquiera se puede hablar de 5 o 6 años, o sea, vamos a empezar a ver cosas bastante asombrosas en generación de video que nos van a hacer replantear la generación de contenido audiovisual. Y yo creo que ese es un campo que ahorita está todavía como que ahí vamos, está la discusión de si todavía se nota cuando una fotografía es IA o no, cada vez menos, pero eso está en muy poco tiempo para ser reinventado y no hay, ahí está un poco más complicado, claro. Porque todavía no hay muchas respuestas en temas de derechos de autor, en temas incluso de problemas de identidad, privacidad. Los famosos deepfakes, que hasta poco eran como una ocurrencia, ya están empezando a generar problemas. Entonces, ¿y qué nuevas industrias se van a crear a raíz de eso? ¿Qué tan rápido vamos a producir contenido audiovisual versus antes? Incluso la industria del cine, la industria de la capacitación, la industria de la realidad virtual, que sí, también va a ser potenciada por la creación rápida de modelos de 3D para... Entonces, esa es una en la que yo tengo especial atención, que creo que no hemos llegado todavía, pero vamos en camino muy rápido. Yo veo por ahí, digamos, que me parece que hay un par de focos ahí interesantes, que todavía, me parece que ya hay desarrollo, y que creo que también es uno de los temas sociales a resolver un poco todavía, que es el tema de la ciberseguridad. Yo creo que, vamos a ver, la inteligencia artificial ya ha venido a sumar muchos controles, digamos, a nivel de lo que tiene que ver con la parte de ciberseguridad, pero todavía la labor de ciberseguridad es titánica, digámoslo así, a nivel organizacional. O sea, es algo de nunca acabar. Entonces yo siento que la inteligencia artificial pronto nos va a venir a alivianar un poco, digamos, el funcionamiento de esa parte, ¿verdad? Porque, o sea, los volúmenes de información, por ejemplo, que se manejan hoy en día son muy grandes, ¿verdad? Las empresas manejamos muchísimos datos, y también, por ejemplo, las transmisiones de datos que se dan hoy en día también son súper amplias. Entonces, cada vez es más complejo tener herramientas que nos puedan ayudar a determinar temas a nivel de ciberseguridad. Entonces creo que la inteligencia artificial va a venir a sumar a eso. O sea, ya está haciendo un trabajo, digamos, porque ya hay trabajos de análisis que vienen detrás de la inteligencia artificial. Pero definitivamente yo creo que en los próximos años nos va a venir a potenciar un poco más. Todavía no, siento que no nos da el resultado que muy probablemente nos va a dar en el futuro, ¿verdad? Y es un poco ahí irónico, ¿verdad? Porque también la misma inteligencia artificial va a necesitar de esa misma seguridad, ¿verdad? Porque también hay un tema a nivel de manejo de la información, ¿verdad? Porque sabemos que la inteligencia artificial o estos modelos se entrenan con altos volúmenes de datos, y entonces ya ahí entramos en otro tema, ¿verdad? Que creo que daría para otro foro completo, que sí, es el tema del manejo de la información que le estamos inyectando a estos modelos como tal, ¿verdad? Y por otro lado, me parece que el tema de la toma de decisiones, por ejemplo, a niveles gerenciales o a niveles de juntas directivas, yo creo que es algo que yo veo venir a futuro, ¿verdad? La incorporación de estas herramientas para la ayuda a la toma de decisiones. Pero me parece que todavía falta camino por recorrer para que ya esto se incorpore, digamos, verdaderamente como un asistente a la hora de tomar decisiones. Por ahí hay ejercicios que ya se han hecho, por ejemplo, en la parte de inversiones, en la Bolsa de Nueva York y demás, donde se apoyan en esto y se obtienen muy buenos resultados, ¿verdad? Pero creo que de ahí a que ya esto llegue a las organizaciones, todavía tenemos un camino por recorrer. Estos sistemas de IA son carentes de intención. O sea, no pueden por su cuenta decidir, ¿verdad? Voy a hacer ciencia hoy, entonces es ahí donde eso no es reemplazable en este momento,
y nuestro rol es establecer filosofía, política de funcionamiento, política de acción. Por ejemplo, si estoy desarrollando un producto, los productos muy exitosos tienen que ver porque existe como una cierta filosofía o visión o estética particular, que es mi intención como diseñador o diseñadora, y que yo trato de entonces construir a partir de mi visión o mi estética, que es la que yo quiero proyectar. Es ahí donde estos sistemas por sí solos no pueden generar esa intención, solo serían herramientas de base de apoyo, pero no podrían ser la construcción. Y es ahí donde eso todavía en términos de negocio, en creación de productos nuevos, servicios nuevos, estos sistemas no los van a crear por sí mismos, sino van a apoyarlos nada más, y ahí va a seguir siendo fundamental la presencia de artífices, que le diría yo, ¿verdad? Que somos las personas que realmente construyen, digamos, este tipo de nuevas posibilidades tanto en el mundo de negocios, como en el mundo de educación, como en la cultura, como en política, como etcétera, etcétera. Claro, claro. Yo creo que es emocionante lo que podemos esperar en el futuro muy cercano. Solo por ponerte un ejemplo, solo la mejora, y ya las dos están trabajando, solo la mejora en los asistentes personales ya Apple está trabajando en un modelo de lenguaje para Siri, y Amazon está trabajando en un modelo de lenguaje para Alexa. Entonces ya eso también va a abrir otro portillo de poder tener una conversación de asistente personal en tu día a día para más personas que tal vez solo tienen un celular. Claro. Porque aquí estamos hablando desde la parte de negocio, desde la parte educativa, pero hay gente que simplemente tiene el celular, pero ya va a tener lo último de desarrollo de algoritmos de inteligencia generativa en el celular, con el cual va a poder hablar todos los días. Emocionante y también asusta un poco. Pero yo creo que, y están todas las cosas que ni siquiera podemos adelantar. Sí. Van a pasar un montón de cosas. De aquí incluso a diciembre. Claro, claro. Eso lo que usted menciona es un poco como, para quienes la han visto, como la película Hair, ¿verdad? Sí, sí. Que es este asistente de inteligencia artificial, ¿verdad? Con el que se puede hablar y se puede conversar en lenguaje natural y a través de una voz también. También me gustaría preguntarles a ustedes que tanto le han seguido la pista, ¿cuáles aplicaciones tal vez en empresas internacionales o cuáles casos de éxito tal vez conocen que les llamaron particularmente la atención sobre cómo se adoptó la inteligencia artificial en determinada área o en determinada tarea? No sé, don Tomás, ¿usted qué ha visto por ahí? Por ejemplo, en todo lo que es telefonía celular, ¿verdad? El teléfono que es como ese que está ahí, que era un objeto unidimensional, ¿verdad? Que solo servía para una cosa, se transformó en un sistema, un asistente casi personal de todos nosotros, y dentro de ese sistema mucho de la funcionalidad tiene que ver con diferentes elementos de inteligencia artificial, ¿verdad? De machine learning, desde el reconocimiento de la cara para poder desbloquear el teléfono hasta pequeñas actividades, ¿verdad? Que realiza. Por ejemplo, si utiliza una aplicación como Strava, yo que soy ciclista, me gusta, aprende mis comportamientos de ciclista y me empieza a recomendar: no has salido en tanto tiempo, o no quieres iniciar una actividad hoy, me pone, ¿verdad? Porque normalmente salgo hoy, pero para venir aquí no pude salir. Entonces, ese tipo de elementos aumentaron el valor del sistema, el teléfono como tal, que ya trasciende un teléfono, ¿verdad? Es un pequeño asistente personal, es una computadora multiuso, multisensor, etcétera, y esos sensores funcionan hoy de manera más que aceptable debido al uso de diferentes elementos de inteligencia artificial. Entonces, todas las máquinas y el uso de computadoras se ha beneficiado y ha aumentado su valor gracias a la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, para un teléfono reconocer la cara ya no es una cosa que tengo que entender cómo se reconocen las caras, ¿verdad? Ya no tengo que hacer un modelo matemático complejo para entender cómo se reconocen las caras, sino que es un sistema que se entrena para que reconozca la cara, y eso facilita montones, ¿verdad?, las posibilidades de trabajo. Entonces, todos los sistemas, todas las tecnologías que de base computacional se han beneficiado enormemente con el uso de inteligencia artificial. Los deportes, por ejemplo, ¿verdad?, se han beneficiado tanto para el análisis de cómo mejorar las capacidades de los atletas, las atletas o de los equipos, hasta para el público, ¿verdad?, de detectar ciertos aspectos
del juego, ¿verdad? Y que me dé información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Desde rastreo de jugadores en una cancha de fútbol para después hacer bonitas animaciones de que estaba fuera de juego, no estaba fuera de juego, o la bola de fútbol en el mundial, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que entonces tiene un sensor y entonces se sabe si está pasada la línea o no está pasada la línea, etcétera, etcétera, etcétera. O la línea imaginaria del VAR, ¿verdad? Donde el árbitro puede ver esa línea imaginaria. Todo eso es creado con sistemas de inteligencia artificial. Entonces mejoran la experiencia de muchos productos y permiten extender y mejorar, digamos, las aplicaciones en todos los aspectos de la producción humana. Claro. Denis, usted mencionaba en materia de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, las decisiones financieras, ¿verdad? Dónde invertir, etcétera. Además de esas, ¿conoce tal vez algunos casos que le hayan llamado la atención de empresas afuera que hayan adoptado estas herramientas? Sí, por ahí con unos colegas hace unas semanas atrás estuvimos justamente pues discutiendo y estábamos un poco ideando, digamos, temas a razón de lo que podemos hacer, digamos, a nivel corporativo con estas herramientas. Ahorita yo hace un poquito mencionaba el hecho de que las organizaciones manejamos muchos volúmenes de información e inclusive los sistemas hoy en día, nosotros que estamos en la parte de software, digamos yo que estoy en la parte de software, los sistemas albergan el conocimiento histórico de la organización o inclusive el conocimiento de cómo funciona el negocio de una empresa, de una organización. Y muchas veces eso se encuentra escrito en miles de líneas de código, ¿verdad? Y el tiempo pasa, ¿verdad? Y hay que darle mantenimiento a los sistemas y hay toda una complejidad detrás de eso, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros logramos ver, digamos, aplicaciones o casos de éxitos que vienen asociados justamente a el poder entrenar un modelo, pero con la información empresarial que usted tiene, ¿verdad? Claramente no sería un modelo público, sino que sería un modelo propiamente para la organización, pero que le permita a usted entrenar ese modelo a partir de esa información o ese conocimiento que ya tiene la organización, disperso tal vez dentro de un aplicativo o disperso dentro de diversos sistemas que se pueden tener, ¿verdad? Entonces, se puede trabajar hacia eso, ¿verdad? Hacia entrenar los modelos. Hoy en día, por ejemplo, a nivel de plataformas, digamos, de nube, para no mencionar puntualmente, existen, digamos, servicios que le permiten a uno como organización, ya si usted tiene algún conjunto de servicios en la nube, poder acceder a estos modelos, ¿verdad? A costos que en realidad son muy razonables, y poder tener la capacidad de empezar a entrenar un modelo, ¿verdad? No es como que uno como organización tiene que partir a construir su propio modelo de GPT y toda la cosa para poder hacer esto, sino que ya está el servicio, ¿verdad? Y ese servicio se puede utilizar de la mano con lo que es el tema, digamos, de lo que es la computación en la nube y el poder de cómputo, ¿verdad? Porque también los volúmenes de datos son enormes y entonces las capacidades de procesamiento que muchas veces se requieren son grandes, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de la inteligencia artificial de la mano con lo que tiene que ver con todo lo que es la computación en la nube, entonces le permite a las organizaciones tener acceso muy fácilmente, ¿verdad?, a estos recursos y poder trabajar en esto, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno piensa en entrenar un modelo con todo ese conocimiento que se tiene en una organización, para partir de ahí poder tomar decisiones, para partir de ahí poder hacer lo mismo que hacemos con ChatGPT sobre cualquier tema, pero sobre nuestros temas organizacionales, creo que es un potenciador enorme para una organización, ¿verdad? Nosotros tal vez lo estamos todavía visualizando en una óptica un poco más interna, directamente en la parte de lo que es el desarrollo de sistemas, pero definitivamente es algo que se va a expandir, digamos, o que tendría que expandirse a todo lo que es el conocimiento de una organización, ¿verdad? Claro, claro, claro. Antes de entrar en conclusiones generales, ¿verdad? Porque aquí este tema uno puede dar horas, ¿verdad? Me gustaría compartirles algunas de las dudas que tiene el público que nos comentaron cuando definamos rápidamente el mismo concepto de prompt engineer, ¿verdad? Que no tiene una traducción al español. Yo vacilando con don Tomás le digo ingeniero de las instrucciones, ¿verdad? Ingeniero de comandos. Ajá, no sé, Denis, ¿qué ha visto usted? Vamos a ver, yo creo que tal vez propiamente yo no he logrado ver alguna empresa nacional como tal que esté contratando, digamos, bajo esa línea.
pero yo creo que también cuando arrancó la pandemia, todo lo que es el tema, digamos, de la virtualización se potenció, y creo que el trabajo remoto ya para esas épocas ya existía y terminó de potenciarse. Entonces, que se puede desde Costa Rica aplicar a una posición de esas, sí, y esas sí he visto montones, digamos, ya fuera del país. Uno ve, digamos, que hay mucho empleo, digamos, que ya se viene desarrollando sobre esa línea. En realidad esto avanza muy rápido, y yo creo que tal vez uno puede hablar del prompt engineer, pero me parece que hay ya una ramificación ahí enorme de diversos tipos, ¿verdad? Yo diría así, de prompt engineering, que ya que se puede transformar como un área particular, ¿verdad? Yo sí he visto algunas multinacionales que sí piden personas que trabajen en esa capacidad. No recuerdo las empresas exactamente en este momento, pero yo pienso que en general, por lo menos algo como ChatGPT y modelos de lenguaje, yo creo que se va a transformar así como quién sabe Word y Excel, ¿verdad? Que ahora es irrelevante preguntarle a alguien si sabe Word o Excel. Claro. De esa misma manera está casi esperado que una persona tenga la habilidad de utilizar esas herramientas como parte de sus skills, ¿verdad? Para el trabajo. Específicamente de inteligencia artificial, de profesionales en el área de computación, inteligencia artificial todavía no, pero van a empezar a aparecer, ¿verdad? Donde ya se requiere modelos de lenguaje, por decir, por la puerta de atrás, ¿verdad? Ya lo puedo adaptar a mi organización, ya puedo hacer construcciones mucho más sofisticadas basadas en esos modelos de lenguaje que son particulares para mi organización. Eso sí, se va a empezar a ver rápidamente profesionales en áreas de analítica, en áreas de computación, que tengan capacidad de diseño y trabajo con modelos grandes de lenguaje e inteligencia artificial generativa en general. Yo creo que en esa parte sí hay algunas empresas, sobre todo empresas fintech, claro. Que ya hay unas cuantas aquí en Costa Rica que sí están pidiendo gente muy especializada, pero más como la parte de atrás. Yo sí no he visto, por lo menos aquí, de prompt engineering, y la razón es, y digamos, a mí que me toca estar ahí con las empresas, realmente está por la razón que hablábamos al principio. Todavía no hay un conocimiento de lo que se puede lograr. Todo el conocimiento de inteligencia artificial generativa no está claro para la mayor parte de empresas. Entonces, generalmente uno ve ese tipo de cosas hacia afuera, en transnacionales. Yo creo que aquí más bien ojalá que después de esta conversación que hayamos tenido, más bien surge la curiosidad de las empresas y de las personas que leen el financiero de investigar más, porque creo que nos hace falta. Claro. Y es el prompt engineering. A ver, voy a hacer una sobresimplificación un poco grosera, pero es básicamente saber hablarle, ¿verdad?, a las sí, inteligencias y lo hemos dicho durante toda la conversación. La respuesta, la salida va a ser tan buena como la entrada y la solicitud. Entonces, el prompt engineering es un nombre para llamarle a una persona que sabe construir instrucciones e indicaciones para una inteligencia artificial generativa, dependiendo de la plataforma, porque cambia. Claro. Yo a ChatGPT le hablo de una forma, pero no son las mismas cosas que le puedo hablar a Claude o al de Facebook. Lo mismo cuando quiero construir imágenes, no es lo mismo hablarle a Midjourney, construir este tipo de imágenes para Midjourney versus otra generador de imágenes. Entonces, pareciera chiste a veces, que cuando empezó a salir la gente se burlaba un poco, pero la verdad tiene mucha lógica. O sea, tengo que aprender a construir, y yo siempre le digo a la gente, si usted es bueno redactando, probablemente va a ser bueno pidiendo cosas a una inteligencia artificial. Porque al final, sobre todo ChatGPT, entre más detalles usted le brinde a ChatGPT, mejor va a ser el resultado. Y a veces es una cuestión de saber redactar. Sí. Entonces, esas habilidades es interesante. Y yo creo que va a empezar a crecer, tal como dice Tomás, lo vamos a empezar a pedir. Yo veo a gente que, digamos, en redes sociales, por ejemplo, un community manager, en un poco tiempo se va a empezar a pedir eso, porque todavía no nos hemos dado cuenta todo el contenido que se puede generar en redes sociales con ChatGPT, no nos hemos dado cuenta, pero en el momento en que nos demos cuenta del potencial, se van a empezar a pedir esas habilidades para puestos de ese tipo. Y es justo eso, es una habilidad, ¿no? Sobre todo para los que le hablan de frente, ¿verdad? No por detrás. No es como que va a ser una carrera en sí, sino que va a ser, si sos mercadólogo, sos un mercadólogo que tiene habilidades para hablarle a la IA, ¿verdad? No es una carrera por sí sola. Por ahora no. Al menos hoy yo creo que todavía no, digamos, pero sí, hay que ver. Claro.
Aquí otra pregunta que nos trae el público es, tiene que ver justamente con el derecho de autor. Que ese es un tema, ¿verdad? Que hay que tocarlo ligeramente por encima porque si no nos lleva aquí una hora. Es otro conversatorio. Es otro completamente. Pero, a ver, tal vez mencionar cuáles son las preocupaciones que suelen surgir alrededor de los derechos de autor cuando hablamos de IA generativa. Don Tomás. Antes de meternos ahí, nada más agregar al prompt engineering, Ajá. que si hay un prompt engineer, una carrera como tal. Esa carrera tiene que ver cuando se entrenan estos sistemas de modelos, estos modelos de lenguaje. Cuando estoy en el proceso de entrenamiento supervisado y de reforzamiento, se necesita diseñar las preguntas ideales que fortalezcan el sistema como tal. Y ese diseño de las preguntas, en el momento que se está entrenando, es todo un diseño, ¿verdad? Sí, es todo un diseño. Esos son prompt engineers propios, ¿verdad? Que lo hacen y la gente de OpenAI lo hizo muy bien. Ahora sí, volviendo a lo legal. Lo que genera ChatGPT y estas plataformas es original en sí mismo. O sea, no es copiado de ningún lado, es contenido creado en el instante, ¿verdad? Entonces, ahora, no se le puede achacar autoría a una máquina. Bueno, entonces yo no puedo decir, es que es ChatGPT el autor y ponerlo como coautor en un libro. No tiene sentido. El autor siempre va a ser el humano, ¿verdad? Ahora, es cuestionable definitivamente yo copiar y pegar y decir que lo hice yo. Porque no es cierto, ¿verdad? No lo hice directamente yo. Sin embargo, es difícil establecer en qué momento lo hago yo y en qué momento no lo hago yo. Para darles un ejemplo, un científico normal escribe un artículo científico y por lo general escribe una introducción. La introducción por lo general es solamente una creación de contexto del dominio de conocimiento necesario para establecer una base para el resto del artículo científico. Eso no es conocimiento mío, es conocimiento leído de diferentes artículos científicos que yo lo integro, ¿verdad? Y lo coloco ahí. ¿Soy el autor yo de eso? Sí, porque yo lo escribí, pero no es que yo sea el dueño de esas ideas, ¿verdad? Yo pongo ahí referencias, cuando son ideas importantes yo pongo las referencias, ¿verdad?, de quienes corresponden. Cuando yo utilizo de manera como un constructor de contenido a través de un generador de estos, depende de las decisiones creativas. Si yo estoy tomando las decisiones creativas, no importa cómo agarré esos textos y los junté, la decisión creativa está en el juntar, ¿verdad? Yo sigo siendo el autor de esto. Para dar un ejemplo con música más claro, si yo le pido a ChatGPT que me componga 12 compases de estilo blues, de una línea de bajo, pero mezclado con elementos de electrónica, por decir algo, entonces me va a dar un cifrado, ¿verdad? Yo después sigo manipulando, ahora quiero que me dé una línea de batería, yo lo pego, pero hay un montón de decisiones adicionales que hay que tomar, ¿verdad? Claro. Entonces puede que efectivamente haya sido compuesta por el ChatGPT, sin embargo hay tantas decisiones creativas encima que yo puedo seguir reclamando que soy el autor definitivo de esa composición. En texto es exactamente igual, pero a la gente le cuesta un poquito más verlo, ¿verdad? Claro. Las decisiones creativas son las que determinan quién es el autor de un documento, no el origen en sí mismo, ni si yo agarré fragmentos o no agarré fragmentos. Definitivamente es cuestionable decir que yo hice un cuento y lo escribió todo ChatGPT, decir que lo hice yo sin yo haber metido mano en absolutamente nada es cuestionable, pero no hay ningún plagio ahí involucrado. Hay una consideración ética. Hay una consideración ética. Claro. Ahora, si yo escribo un email y me lo hace todo ChatGPT y mando el email y digo que lo digo yo, eso no le importa absolutamente nada. Sí, imagínate tener que aclarar, este correo fue... Sí. Hay otra parte, hay otro lado de la parte de derechos de autor que también está en mucha discusión, que son el cuerpo de entrenamiento de las y esa es un poco más difícil todavía de regular. Entiendo que Adobe prometió que todas las herramientas que ya sacó de inteligencia artificial generativa lo hizo con un cuerpo de material propio o con copyright y con permiso. Esos son los únicos que veo que lo han hecho así, que tenemos que confiar porque no sabemos. Claro. Pero la queja está que yo no doy permiso para que mi material sirva de entrenamiento, pero eso también es cuestionable, porque la vez pasada, o sea, si usted aprende a dibujar una casa, usted ve miles de casas para poder dibujar una casa. Yo no le pido permiso a este pintor, no le pido permiso a este pintor o a este ilustrador para aprender a hacer una casa. Tengo que verlas. Lo mismo hace la inteligencia artificial. A una persona también le puedo pedir que me pinte en el estilo de Tomás de Camino. Entonces, yo le pinto, entonces ¿por qué
no es tan claro. No es tan claro, Sí, no es tan claro y realmente no estamos llegando, todo indica que no estamos llegando a una solución todavía. Y nos va a llevar un poquito más de tiempo. Sí, está en una zona gris bastante Está en una zona de amplia. gris bastante amplia. Ahora con Denis, antes de que empezáramos a grabar aquí, conversábamos un poco sobre el aspecto legal, justamente cómo, y aquí entra un poco los derechos de autor también, cómo inevitablemente la tecnología de ni siempre va a ir más rápido que la forma en la que las leyes adaptan a esos cambios, ¿verdad? Sí, definitivamente pues la tecnología llega más rápido y también los esquemas, digamos, legales, educativos y demás son un poco más pesados y más complejos de mover. Todo esto que mencionaban ahorita, pues me parece que forma parte justamente de los retos, digamos, o sea, y no solamente la parte de autoría, digamos, hay un montón de retos legales, ¿verdad?, que se tienen que resolver. Que van en función, digamos, de cómo se está aplicando la inteligencia artificial, ¿verdad? Y cómo se está usando, para qué se va a usar, y qué decisiones se pueden tomar. Entonces me parece que sí hay muchos vacíos, digamos, zonas grises, como mencionaban ahorita, digamos, a nivel de la parte de regulación, ¿verdad? Vean que por ahí, hace semanas atrás hubo un intento ahí, ¿verdad?, un poco mediático, ¿verdad?, de cómo construir una regulación para la inteligencia artificial. Y complejo, ¿verdad? Es complejo el tema porque yo creo que si todavía estamos en un grado de educación y de adopción de esto, digamos, a nivel empresarial y demás, tal vez no tan alto, ¿verdad? Entonces todavía cómo llegar a construir regulación sobre algo que definitivamente desconocemos por completo, ¿verdad? O que mucha de la gente que quiere escribir la regulación no necesariamente es experto en el tema. Y creo yo, digamos, que a la hora de trabajar el tema de regulación, hay que sumar a la gente que sabe de estos temas para a partir de ahí empezar a buscar algún grado de regulación. Y yo creo que el tema de la regulación es un reto aquí y creo que está siendo un reto en montones de países. Hay otros países que inclusive ya han prohibido el uso, digamos, de la herramienta para ciertas cosas y demás. Entonces, creo que esa es la parte más compleja de resolver, me parece a mí, de lo que viene en el futuro. Porque vea que inclusive para lo que mencionábamos ahorita, la conclusión fue de no tenemos una respuesta, todavía no sabemos exactamente qué va a suceder con esto, ¿verdad? Y creo que es parte del proceso de maduración y evaluación que tiene que tener esto, ¿verdad? Claro. Ya tenemos que ir entrando en el cierre. A la audiencia que nos mandó las consultas se los agradecemos. Hay varias que nos mandaron que ya discutimos aquí en el foro. Hay otras que no vamos a dejar que se desperdicien, probablemente nosotros las utilicemos para realizar futuras notas en el financiero. Entonces, muchísimas gracias otra vez por esas consultas. Ahora sí, para cerrar, caballeros, me gustaría, a modo de conclusión, tal vez un minuto, 2 minutos cada uno, ¿cuáles consideran que son las principales precauciones que tiene que tener a nivel laboral una empresa que quiera empezar a adoptar unas inteligencias artificiales generativas? Comencemos con don Tomás. Sí, bueno, yo creo que definitivamente es una oportunidad. A un muy bajo costo en este momento puedo integrar inteligencia artificial en mi organización. En realidad es bajo el costo si utilizo estas herramientas generativas. ¿Qué precauciones debo tener? Bueno, si hay información muy sensible o algo parecido, sí tengo que estar seguro de que no es que va a ser parte después de otro cuerpo de conocimiento cuando estoy manejando información confidencial, secreta o algo por decir. Por ejemplo, si tengo un consultorio de salud, ¿verdad?, que esté haciendo preguntas con nombres directos de pacientes o cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces siempre tengo que tener cuidado con la confidencialidad, con lo sensible que sea la información que yo esté utilizando para utilizar estas herramientas. Y lo otro es dejar que se genere se empiezan a generar contenidos con sistemas automáticos sin emitir un juicio humano en el proceso, ¿verdad? Que dejarlo tan automático, digamos, la prensa empieza a emitir notas que son totalmente automatizadas, sin que haya un resguardo de una persona que esté verificando eso. Yo creo que todavía estamos al nivel donde estos sistemas necesitan, ¿verdad?, la corroboración de una persona experta para determinar la validez o la idoneidad del contenido del sistema, de lo que fue generado. Entonces yo creo que eso es la precaución principal que hay que tener, no es llegar copy-paste de lo que me tira un sistema de estos, sino que definitivamente alguien tiene que estar velando porque sea correcto lo que se esté generando a partir de estos sistemas. Claro. Don Rogelio, ¿usted qué considera? Creo que hay que hacerlo en orden. No nos podemos volver locos con las herramientas, porque lo que pasa en las empresas
es que de repente empiezan a llegar los proveedores a ofrecer herramientas de estas herramientas y a uno los ojos se le pueden poner así como, y puedo hacer esto, pero si usted empieza simplemente a implementar herramientas sin tener un plan, lo que va a tener es un problema. Yo siempre digo que tenemos que tener cuidado si no tenemos servicio al cliente. Si no tenemos buen servicio al cliente con personas, no lo vamos a tener tampoco automatizado. Usted lo que va a hacer es automatizar la ineficiencia. Entonces, no automaticemos ineficiencias, o sea, tengamos orden, primero hagamos un plan, establezcamos un mapa de ruta y después decidamos las herramientas. Y la otra es un poco con el tema del riesgo. Hay que establecer una matriz de riesgo-beneficio. Probablemente tenemos que empezar con las cosas que tengan menos riesgo y más beneficio. Por ejemplo, traducciones, correos, todo ese tipo de cosas que, bueno, es así, es muy poco riesgo y el beneficio es muy alto. Si ya son cuestiones de alto riesgo, mucho beneficio y alto riesgo, digamos, si la empresa es de leyes y genera políticas, pongamos reglas primero. Claro. Y si es una cuestión menos lúdica, donde el beneficio es poco, el riesgo es poco, no sé, lo hacemos para hacer activaciones con recursos humanos. Entonces, esa matriz sencilla de riesgo-beneficio nos puede ayudar a tomar decisiones, pero creo que lo más importante, por lo menos de mi parte, es hagámoslo en orden. Porque los costos han bajado, eso sí. Ya no es ni siquiera riesgo-beneficio-costo, porque el costo ya no es un tema como antes. Claro, Bueno, siempre hay, pero no es un tema como antes. Sí, es comenzar con la bici con rueditas, ¿verdad? Sí. Al inicio. Denis, ¿usted qué agregaría? Sí, yo me parece que coincido bastante con lo que acaba de mencionar este compañero. Sí me parece, digamos, que hay que tener como claro eso, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial es una herramienta, yo repito mucho eso, ¿verdad? O sea, es una herramienta. Entonces necesita siempre, pues, de eso, de un uso responsable, ¿verdad? O sea, no necesariamente que yo adquiera una mejor herramienta va a hacer que yo haga las cosas de mejor manera, ¿verdad? O sea, me parece que, y por eso ahí coincido porque estas cosas tienen que venir acompañadas también de estrategias a nivel corporativo, digamos, que ayuden a que verdaderamente se mejore los procesos, o se mejore la atención al cliente, o se mejore donde yo estoy enfocando el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? El simple hecho de decir, tenemos ChatGPT, ahora todos usan ChatGPT, no va a hacer que esto mejore per se, ¿verdad? Como tal, sino que a nivel empresarial me parece que es un poco más complejo y definitivamente el orden es algo que tiene que sumar ahí. Yo creo que hay que culturizar, me parece que hay un tema, digamos, a nivel de cultura que hay que trabajar bastante, y yo creo que también es un principio, digamos, para todo lo que son y lo que ha sido el Internet, me parece a mí, ¿verdad? Que hay que informarse, ¿verdad? O sea, hay que tener criterios sobre lo que uno está haciendo, entonces hay que informarse sobre estas herramientas, hay que informarse sobre lo que se quiere hacer, o sea, hay que buscar fuentes fiables, me parece, por ahí, porque no es simple y sencillamente, digamos, el hecho de tomar la herramienta como tal y decir, ya, estamos listos, ¿verdad? O como le decía uno tal vez ahora que hablaba de proveedores, ¿verdad? Que muchas veces te quieren decir, esto es transformación digital y te traen una herramienta y entonces ya estás transformado digitalmente, ¿verdad? Y tu servicio al cliente sigue siendo eficiente o tus servicios digitales igual están mal. Entonces yo creo que iría por ahí. Claro. No, perfecto, caballeros, por esta conversación de hora y media. Creo que fue bastante educativa, bastante ilustrativa. Entonces les agradezco haberme acompañado aquí en este foro. También a la audiencia en casa, donde sea que nos ven, les agradecemos su tiempo. Las consultas que mandaron, como les dije, las vamos a tomar en cuenta para futuros reportajes que trataremos aquí en El Financiero. También le agradezco nuevamente a los patrocinadores, a FIFCO y a Seguros de Vida, a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Y con eso creo que podemos dar conclusión a este foro sobre inteligencia artificial generativa. Muchas gracias. En FIFCO adoptamos indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Ambiental, somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Social, contamos con diversos programas de voluntariado y oportunidades de crecimiento para nuestras personas colaboradoras. Gobernanza, nuestra filosofía garantizan ética y transparencia. En FIFCO compartimos con el mundo